Bienvenidos todos a nuestra plataforma. En esta oportunidad estamos con la presencia del abogado Iván Paliza Silva. Él es registrador público, integrante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Cusco y está aquí para brindarnos amplia data sobre los últimos acontecimientos y también sobre las últimas características informativas que se tiene dentro de registros públicos. Doctor Iván, bienvenido a esta plataforma. Anthony, ante todo, gracias por la invitación, segunda vez que los visito, y complacido por cuanto tengo fe en mi sistema. Perfecto. Doctor, ya desde hace un buen tiempo, desde la primera entrevista que hemos entablado, y bueno, en el transcurso de todo este tiempo han surgido diferentes innovaciones respecto a temas estructurales, sobre todo en el aspecto del registro de predios los registros públicos de Cusco y a nivel nacional, obviamente. Entonces, hay un aspecto que ha estado tomando mucha relevancia, sobre todo dentro de nuestra región, que se ha caracterizado por contener bastantes monumentos y zonas arqueológicas. Últimamente se ha establecido por parte del Ministerio de Cultura la intención de la inscripción respecto de algunas zonas o predios que están ubicados dentro de zonas de monumentos arqueológicos. ¿Qué implicancia esto lleva a las personas o al derecho a la libre disposición de sus bienes? Bueno, la verdad que no es un tema novedoso, pero con las nuevas inscripciones se están generando de nuevo los problemas que generan para la sociedad, por cuanto la verdad no es un perjuicio en imponerle cargas a un predio, siempre y cuando éste esté dentro de una zona declarada patrimonio cultural. El tema es el efecto que tiene esto. Si te imponen esta carga, de acuerdo a la ley de protección del patrimonio cultural, aquel propietario que pretenda inscribir en lo posterior está en la obligación de comunicar al Ministerio de Cultura. Y esta es absolutamente una traba burocrática por cuanto el Ministerio de Cultura, en primer lugar, dentro de su POI, no tiene establecido para el ejercicio de esta actividad. No tiene dinero para comprar. Es más, cuando se ponen en conocimiento del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura ni responde. Entonces, es solo es una traba burocrática que debería ser modificada en la ley. Es decir, doctor, hasta el momento de los antecedentes que tenemos en general de intenciones de inscripción sobre disposición de bienes dentro de nuestra región, no ha habido un solo caso en el que el Estado haya ejercido su derecho de retracto sobre este tipo de bienes. Efectivamente, no hay ni uno solo, y es que lo que pasa que normalmente cuando se declara patrimonio cultural, te pongo un ejemplo, digamos, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Tú conoces más o menos el ambiente donde están ubicadas la zona arqueológica, Exacto. que debe ser, no sé, 10 hectáreas, algo así. Pero el área monumental se ha declarado como 1500 hectáreas. Entonces, imagínate el entorno que abarca esto. Chacras, casas, asociaciones pro vivienda que están allí cerca. Entonces, como te digo, no es malo proteger el patrimonio cultural. El tema es el efecto que esto tiene, ¿no? En todo caso, se está sobresaliendo de los límites que inicialmente estaban establecidos, ¿no? Respecto a las declaratorias de patrimonio cultural o monumentos arqueológicos, entonces se supone que está abarcando más todo este aspecto respecto a, hablando de cifras. En total, si hacemos una sumatoria aproximada de todos esos monumentos arqueológicos y la zona que está llegando a abarcar, aproximadamente de cuántas hectáreas a nivel regional estaríamos hablando. A ver, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, hace poco se ha inscrito el Parque Arqueológico de Choquequirao, Vilcabamba, y en él, al hacer el trabajo en registros públicos, se han identificado aproximadamente 6000 predios particulares que han sido sometidos a la carga. Anteriormente se ha hecho el mismo trabajo con el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, donde unos 2000, 3000 predios, y además entenderás, por ejemplo, que la Plaza de Armas y su entorno es declarado patrimonio cultural, la zona monumental. Y esto debe abarcar, no sé, 2000, 3000, 5000 predios o más también, ¿no? Entonces, es bastante grave el tema. Pero finalmente,
espero algún momento algún congresista, el gobierno regional, las municipalidades puedan hacer algo, porque no beneficia en la protección del patrimonio cultural. Lo único que hace es generar una carga a los titulares de los predios que quieren transferir. En efecto, y bueno, para poner tal vez al tanto a todas las personas y público en general que esté interesado en este aspecto, vamos a poner el contexto. Si una persona que en la partida registral de su predio tiene inscrita esta carga, por así decirlo, por parte del Ministerio de Cultura, que está dentro de un monumento arqueológico, estos tendrían que emitir una carta, una primera propuesta, porque el Estado sería un comprador de preferencia. Entonces deberían de proponer primero al Estado la forma en la cual se va a otorgar de manera irrevocable el precio, todo ello, y recién ante la negativa o ante la falta de respuesta del Estado, recién va a poder realizar el acto de disposición en favor de un tercero, ¿verdad? Efectivamente, el interesado en querer transferir un predio está en la obligación de notificar al Ministerio de Cultura, poniéndole en conocimiento la transferencia que va a realizar. Si es una donación, simplemente tiene que pasar el transcurso del tiempo, y si es una compraventa, el Estado puede ejercer el derecho de preferencia. Exacto. Y respecto a la experiencia que usted tiene, doctor, el Estado tiene el derecho de adquisición preferente respecto a actos de disposición onerosas, es decir, compraventas. Sin embargo, ¿tendría algún derecho preferente de adquisición respecto a donaciones? No. ¿Podría el Estado decir, por ejemplo, transfiéreme a mí en donación en vez de transferir en favor de un tercero? No, justo la norma hace una diferencia entre transferencia onerosa y no onerosa, y hace esa diferencia, ¿no? Solo cuando es transferencia a título oneroso, ellos pueden ejercer su derecho de preferencia. Y con el transcurrir del tiempo, ¿a qué nos lleva esto? Es decir, usted mencionó de que ojalá de que en algún futuro no muy lejano algún congresista realice, ¿no?, una proposición para que se pongan límites y parámetros a este aspecto por parte del Ministerio de Cultura. Pero en el caso de los predios que ya están siendo afectados y ya se tiene incluso un título pendiente de inscripción respecto a esta carga, en un futuro, si es que la ley tiene modificatorias y se retrotraería todo este margen, todo este espacio que está abarcando los monumentos arqueológicos, la eliminación o el levantamiento de esta carga va a ser automática o va a tener que hacerse No, igual? o sea, como te decía, el tema gravoso no es la imposición de la carga. ¿Por qué? Porque efectivamente tu predio, por ejemplo, está en la Plaza de Armas y tiene condición de patrimonio cultural, ¿no es cierto? Entonces va a estar grabado con esa carga. Ese no es el tema. El tema es que no es necesario de que cuando alguien quiera vender tenga que notificar al ministerio. Eso es lo gravoso del tema. No hay necesidad. Como te digo, el Ministerio de Cultura jamás va a comprar un predio, jamás responde. Entonces, ese es el tema. Como te digo, si todo el Cusco fuera declarado patrimonio cultural y a todos los predios que están en nuestra tierra se les impusiera la carga, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un predio, verías, oye, sí es zona patrimonial. El tema es que si tú eres propietario y tienes esa carga y vas a vender, o sea, tienes que ir y comunicarle al Ministerio de Cultura. Eso es lo gravoso. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que se tiene que quitar de la norma. Sobre todo por la repercusión temporal que esto significa e implica, ¿no? Porque son 30 días que uno tiene que esperar a la respuesta por parte del Ministerio de Cultura. Doctor, de un tiempo y hasta la actualidad, ¿cuáles son los principales retos que afronta específicamente el registro de predios dentro de los registros públicos de Cusco? Yo creo que el tema más importante de registros públicos en los últimos 30 años es el tema de la titulación particular. Se creó el proyecto especial de titulación de tierras que estaba encargado de titular predios rústicos. Y hace unos 20 años más o menos se creó COFOPRI, que es la entidad encargada de titular predios urbanos. En los últimos 20, 30 años se habrán titulado 1 millón de predios a nivel del Perú, que es un tema que no se hubiera podido hacer si en forma particular o judicial hubieran intentado las personas hacerlo. Es más, en la actualidad hay una norma especial que les otorga facultades a las municipalidades provinciales y distritales y además a COFOPRI para fines de titulación. Entonces las municipalidades en la actualidad
doy gracias a Dios que han entendido este tema, porque hay un tema de formalización. Cuando un centro poblado está ubicado en un área que es del Estado, entonces se llama formalización. Pero ponte que una asociación Provivienda ha comprado su predio y es particular y quiere sanear y no lo puede hacer, la municipalidad puede intervenir y desarrollar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, sustituyéndose a las actividades que tienen los notarios y los jueces. Y felizmente la Municipalidad del Cusco, con quien venimos trabajando unos 3, 4 años por lo menos, en los últimos 3, 4 años habrá titulado unos 8.000 predios, que es bastante. La Municipalidad de San Sebastián, San Jerónimo, igual ya están empezando a trabajar en ese tema. La Municipalidad de Quillabamba, muchas municipalidades distritales de la Convención, Quispicanchis, Canchis. Entonces, felizmente las municipalidades han entendido de que tienen una función importante en ese tema. ¿Y de qué se trata esto? Como te decía, que las municipalidades asumen la función de juez y declaran la prescripción adquisitiva de, ponte, 10.000 metros cuadrados, donde hay 10 manzanas y 500 predios. Hacen el procedimiento a su nombre y una vez que se ha concluido, otorgan el título de propiedad, que es un tema bastante barato. ¿Por qué? Porque es la municipalidad quien lo hace con sus propios profesionales. Si bien irroga algún gasto, estos gastos muchas veces hace que se paguen los propios usuarios, los propios titulares de los predios particulares, pero son costos muy, muy bajos que se cobran, ¿no? Y eso está felizmente funcionando muy bien. En el caso de que exista alguna asociación Provivienda que esté afrontando este mismo problema, entonces la solución está en apersonarse a su municipio para que éste haga este procedimiento. Efectivamente. Antes solo la potestad la tenía la provincial. En cambio, hace un año más o menos la potestad la tienen también las municipalidades distritales y eso es muy importante. Presumo que esta potestad es parecida a lo que viene desempeñando el Ministerio de Agricultura respecto a terrenos seriazos. Tengo entendido de que si existe un predio que está fuera de los registros públicos, se realiza, ¿no?, un saneamiento físico, y en mérito a eso es que Registros Públicos realiza la inmatriculación de estos predios. Claro, la diferencia es si son urbanos o rurales, ¿no? Entonces, los urbanos los hacen las municipalidades y COFOPRI, y los rurales lo hace el gobierno regional a través de la Dirección de Agricultura. Todo lo que es rústico. Excelente, es una gran aportación y sobre todo una información muy valiosa para todas las personas o sobre todo conjunto de personas como una asociación Provivienda que esté afrontando por ese tipo de problemas. Y una cosita importante, ¿no? Hay casos que son muy significativos. Por ejemplo, Alto Cosco, ¿conocen? Exacto. Ayarmarca, Pumamarca, que es una partida registral súper complicada porque el derecho de propiedad es de la comunidad campesina Ayarmarca, Pumamarca, que tendría pues 1.500 hectáreas, entonces abarca todo ese sector. Y Alto Cosco ha empezado a crecer y crecer y crecer y no hay forma de solucionar eso. Muchas de las asociaciones Provivienda que existen allí han adquirido su derecho como derechos y acciones. El 1%, el 5%, 0.01%, que significa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Y era imposible acceder a sanear eso. En cambio, con esa norma, inclusive cuando ellos tienen adquiridos e inscritos derechos de propiedad sobre derechos y acciones, se puede hacer este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y sanear estos derechos de propiedad. Ya hay 1 o 2 procedimientos que está manejando, no sé si la municipalidad provincial o distrital, pero ya se ha ingresado y creo que está muy bien. Esa es la única forma de poder empezar a trabajar 100, 200, 500, 1.000 predios y poder entregar los títulos. Exacto, porque son bastante las asociaciones Proviviendas que se han conformado en este espacio, ¿no?, de Alto Cosco. No obstante, doctor, ¿cuánto tiempo, hablando temporalmente, implicaría todo este procedimiento? Un año, yo asumo que más o menos un año, teniendo la municipalidad el recurso correspondiente, los técnicos, arquitectos, ingenieros o abogados. Yo creo que un año se puede desarrollar un trabajo para una asociación que tenga unas 500 viviendas, ¿no? Doctor, últimamente, bueno, no es en el último año, sino ya se ha venido desarrollando, incluso post pandemia, se ha venido aplicando y ejecutando la utilización de diferentes tecnologías para el acceso a la información de los registros públicos. Seguramente se han establecido o se viene proyectando diferentes innovaciones en este aspecto. Lo más trascendente es que se debe entender que el registro funciona en base a un principio que es especial, el principio de publicidad.
Si las personas no pudieran conocer el contenido del registro, las transacciones serían riesgosas. En cambio, como la publicidad que otorga el registro es muy, muy fuerte, sobre esa seguridad se puede hacer transacciones con mucha seguridad. Entonces, nuestra primera fortaleza es tener un sistema de información por el cual las personas pueden acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, para saber cómo están inscritos los predios, las asociaciones, los vehículos, las sociedades, y saber cuál es su contenido. Algunas son gratuitas y otras son pagadas. Pero este es el sistema que fortalece al registro. Además de eso, registro en los últimos 2-3 años ha estado implementando muchos proyectos. Por ejemplo, antes tú para saber cómo estaba inscrito un vehículo, tú tenías que ir y pagar tu derecho. En cambio, ahora hay un sistema gratuito donde tú pones la placa y te aparece toda la información del vehículo. El CIGM. Efectivamente. Hay en el registro de predios, igual, si tú sabes tu número de partida por lo menos, tú entras al sistema de registros públicos donde dice acciones gratuitas, ubicas el sistema, pones tu partida y te salen todos los asientos que tú tienes inscritos para tu predio, gratuitamente. Una de las preguntas, doctor, que ha ido rondando, ¿no?, alrededor del ámbito jurídico, sobre todo de los abogados, es una de estas, una curiosidad. Al inicio, en el portal del Conoce Aquí, existía la posibilidad de que uno pueda acceder hasta en 3 oportunidades de manera gratuita a algunos predios. Ahora se ha incrementado, me parece. ¿Por qué razón la limitación de intentos? ¿Cuál es el criterio que se podría tener por parte de lo que pasa que son temas que maneja Lima, ¿no? Entonces, entre los genios que tenemos por allá, establecen criterios que a veces nosotros mismos no lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de que ya puedas ingresar, aunque sea una sola vez, ya es importante, ¿no? Incluso en alguna oportunidad se adicionó un reconocimiento facial, ¿no?, por intermedio del celular para que se pueda acceder a esta... No, ahora, en la actualidad es así. O sea, lo que pasa que estos temas de información tienen que ser los más seguros posibles. Entonces ahora, antes tú ingresabas tu DNI y listo, ¿no es cierto? En cambio, en la actualidad, tiene que leer tu carita. Si no, no lo puedes ver. No obstante, doctor, claro, existía un momento que me parece que alrededor de 2 semanas en las cuales se estaba realizando este tipo de reconocimiento facial. Sin embargo, a partir de ese momento hasta la actualidad, existe únicamente un código CAPTCHA. Incluso como... lo han cambiado. No. Exacto, sí. Exacto. Voy a averiguar entonces para la siguiente. Doctor, son interesantes todos estos aspectos porque proporcionan a todas las personas, ¿no?, un aspecto de publicidad, estos principios que necesariamente atribuyen a las personas la seguridad de qué es lo que están adquiriendo, ver los antecedentes, ver el historial que tienen todas las propiedades que tengan interés sobre ellas y sobre todo, doctor, un aspecto muy importante es el tema de las alertas registrales, que obviamente yo recomiendo a todas las personas interesadas en este tipo de aspectos, si tienen una propiedad, activarse este ítem de la alerta registral, donde se puede surgir, ¿no?, incluso una persona que pueda acceder a verificar, a visualizar la partida, aparece con los datos y número de DNI. Es un aspecto que ha ido trascendiendo. Sí, pues como dices, es cuestión de saber tu partida, tu DNI, ingresas al sistema, te inscribes y cada vez que haya alguna gestión respecto de tu partida, te está notificando inmediatamente, ¿no? Sí. Ahora, otro tema de seguridad, por ejemplo, es el tema del ingreso de documentos. O sea, los notarios ahora, en la actualidad, no pueden ingresar documentos físicos. El notario, todas sus escrituras públicas y las actas de transferencia lo ingresan necesariamente por el sistema. Entonces, este es un sistema que te genera 100% seguridad, porque las falsificaciones justamente se daban en el camino entre que le daba y lo entregaban. En cambio, eso ya no puede suceder. Esa misma gestión se está manejando ya con el Poder Judicial, con embajadas estamos manejando, con municipalidades tenemos convenios y ya pueden ingresar muchos documentos por vía digital y eso es 100% seguridad. Ha tocado un punto muy importante, doctor, y sobre todo teniendo en cuenta el manejo respecto de los actores como son los notarios públicos. En ciertos casos, doctor, registros públicos exige una serie de requisitos. Sin embargo, en el ámbito de notaría exigen muchos más requisitos para poder realizar ya sea actos de disposición, compraventa o incluso constitución de empresas.
Para hacer frente a este tipo de políticas o criterios notariales, ¿qué medidas ha podido entablar o qué ha podido realizar el registros públicos para poder contrarrestar? Porque usted entenderá, existe bastante disconformidad por parte del público en general respecto a la atención de las notarías. Hay algunas notarías que exigen muchos requisitos adicionales que no exige los registros públicos para los actos jurídicos. Lo que pasa es que la normativa hace distinciones. La ley del notariado, para la ejecución de estos procedimientos, te establece ciertos criterios de calificación, y la norma de registros te exige otros criterios de calificación. Por ejemplo, solo para hacer una comparación, hace 10 años, registros públicos estaba obligado a pedir copia del autoavalúo y así otros documentos. ¿Ya? En la actualidad no lo hacemos. Esos requisitos los pide el notario, pero en mérito a la ley del notariado. Las normas de tributación de nuestro país le exigen al notario hacer ciertos controles de medios de pago, por ejemplo. ¿Ya? Tienen que hacer declaraciones si se hicieron estos controles. Entonces es responsabilidad del notario. Entonces, como ya el notario ejerció esta responsabilidad, nosotros ya no lo hacemos. ¿Ya? Pero es responsabilidad del notario sí ejercer ese control. El tema del fraude inmobiliario, el tema del lavado de activos, por ejemplo, es un tema muy fuerte en el país, ¿no? Y es por eso que se han tomado estas medidas, y a veces sí, pues perjudica a alguien, pero a los que no estamos metidos en eso, creo que no tanto. En efecto. Doctor, para precisar, por ejemplo, en la cotejación del porcentaje de una disposición de una compraventa de derechos y acciones sobre un bien inmueble, el cotejado del porcentaje que corresponde a los metros que se transfiere, ¿es tarea de notaría o actualmente también se coteja por medio de los registradores? No, solo registros coteja. Lo que pasa que notaría, normalmente para hacer una transferencia te va a pedir el CRI. Y de acuerdo al contenido del CRI, va a ser una comparación de lo que dice la minuta frente a lo que dice el CRI. Entonces, si en la minuta dice que está vendiendo 10%, entonces el notario va a poner 10%. Cuando venga a registro, recién ahí nosotros hacemos el control. Si la persona que está vendiendo 10% tiene ese 10% en la partida. Ah, únicamente respecto al porcentaje de disposición que debe efectivamente. Tener. No respecto a los metros. En el tema de transferencia de derechos y acciones, la equivalencia es insignificante para nosotros. No significa nada. ¿Por qué? Porque son transferencias de derechos y acciones, ¿o no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se inscribe? Un porcentaje. Un porcentaje. Entonces, no nos interesa la equivalencia. Sale de cuadro entonces cotejar los metros que se transfiere con el porcentaje que representa. Ni el notario ni nosotros ya lo hacemos eso. ¿No? De repente el notario, por temas de seguridad, yo asumo que de repente sí lo hace, ¿no? Pero para mí me ingresa una escritura pública y dice 10%. Si hay ese 10%, listo, no me interesa que si la equivalencia está bien o no. Muchas gracias, doctor. Son muy importantes todos los aportes que usted realiza. Si usted tendría que hacer una recomendación a todos los actores jurídicos respecto de predios, compraventas, personas que están vinculados a notaría, público en general que está interesado en poder realizar la compraventa, ¿no?, de derechos y acciones o de sus bienes inmuebles, ¿cuál sería la recomendación general a toda esta población? Ya les he dicho y les reitero, lo más trascendente del registro es la publicidad. Entonces, la norma establece que se presume, sin admitir prueba en contrario, que todo lo que está en el registro es de conocimiento público. ¿Ya? Eso quiere decir que tú no puedes venir y decir, yo no sabía que en el registro decía 100 o 200. No puedes venir y decir eso. ¿Ya? Pero eso viene concatenado con la publicidad formal. Porque si tú quieres comprar un predio, no vas a ir adivinando. O sea, tienes que ir y sacar tu CRI, verificar de que efectivamente el que te quiere vender está como propietario, que los metros que te quiere vender efectivamente están en la partida, que no tiene un embargo, que no tiene una hipoteca o alguna otra medida judicial. Entonces, lo más trascendente acá es tomar la seguridad de ir al registro y verificar de que la transacción que vas a hacer se adecúa con lo que está en el registro. Doctor, ya para finalizar, ¿es cierto que los actores del Poder Judicial, ya sea especialistas o los asistentes de los jueces, tienen un portal sincronizado con registros públicos por medio de los cuales, por ejemplo, pueden solicitar la inscripción de un embargo
en forma de inscripción, de manera virtual todo. Sí, claro, claro, es lo que te dije. O sea, Y notarios, jueces, municipalidades, y los jueces sí, están enviando expedientes judiciales de embargo y otros tipos de medidas cautelares, sentencias inclusive, por vía virtual. Sí están haciéndolo. por lo que muchas personas, en muchos casos en los que se sigue operando de la manera convencional, es decir, ir al juzgado para recibir un oficio y la misma persona llevarlo a registros públicos con la copia certificada de todo, hasta el momento creo que ya resulta anticuado, por así decirlo, ¿verdad? E inseguro, ¿no? Pero creo que en el camino todo esto se va a solucionar. Con el tema con los notarios lo habremos solucionado unos 3, 4 años, ¿no? Al inicio se puso 2, 3 actos, de ahí otros 2, de ahí otros 2 y ahora no pueden ingresar nada Exacto. físicamente, ¿no? Entonces eso yo creo que va a pasar con todas las entidades y así tiene que ser. Todas las entidades tienen que Exacto. adecuarse a los sistemas que se están manejando en todo el Estado. Las herramientas que viene proporcionando Registros Públicos son óptimas para ello, doctor. Muchas gracias y tendrá algo más que decir al público que nos ve. Solo agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Creo que es importante que los profesionales que ejercemos función en estas entidades podamos hacer llegar estas ideas a la sociedad para que las transacciones que ellos ejecuten sean siempre seguras. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos siempre con los brazos abiertos. Esperando la siguiente visita. Listo, gracias.